Imaginen por un momento la física detrás de la arquería. Ujú. Es una disciplina sumamente elegante, de una precisión milimétrica, pero que en el fondo, o sea, se basa en un principio de absoluta tensión. Claro, tensión pura. Exacto, porque para que una flecha salga disparada hacia adelante a máxima velocidad y con esa fuerza destructiva capaz de atravesar un blanco, primero hay que tirar de la cuerda hacia atrás. Así es. Hay que detenerse, anclar los pies en la tierra, contener la respiración y crear toda esa inmensa energía potencial en los brazos. Y solo entonces soltar. Es una imagen perfecta, la verdad. Porque ese movimiento de retroceso, esa pausa llena de tensión, es exactamente lo que define el éxito de toda la trayectoria. Totalmente. Sin ese paso fundamental hacia atrás, sin esa, digamos, acumulación de energía interna, la flecha simplemente cae al suelo, inerte ahí, a los pies del arquero. Y esa misma mecánica de retroceso y tensión es la base del documento verdaderamente fascinante que estamos analizando en nuestra inmersión profunda de hoy. Así es, un material muy revelador. Estamos hablando de un texto titulado Los 12 elementos de la flecha del propósito. Es una metodología estructurada por Carlos Eduardo Sarmiento y la firma Emergiendo Consultores Latán. Ujú. Y el objetivo aquí es claro. Queremos desglosar este mapa de ruta, que es básicamente un sistema diseñado para llevar a cualquier negocio desde una operación muy pequeña hasta una estructura de gran escala. Sí, de pequeño a gigante. Exacto. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el modelo no habla de magia, ni de suerte. Plantea un crecimiento totalmente secuencial. Y lo fascinante de esto es que, al examinar la arquitectura del documento, se desmitifica por completo esta noción tan romántica que tenemos del emprendimiento, ¿no? Sí, sí, la del genio en el garaje. Exacto. A menudo la cultura popular vende esta idea de que crear una empresa exitosa es, pues, dar saltos al vacío, operar por pura intuición o, no sé, esperar un golpe de suerte que cambie las cosas de la noche a la mañana. Como ganarse la lotería. Tal cual. Pero la flecha del propósito argumenta que el crecimiento empresarial es ingeniería pura. Wow, ingeniería pura. ¿Sí? Requiere ensamblar piezas en un orden innegociable. Y si se altera esa secuencia, o sea, si te saltas pasos, el sistema colapsa. Y esa secuencia innegociable comienza precisamente con lo que podríamos llamar el juego interno, ¿verdad? La tensión de la cuerda. Ujú, el trabajo interior. Volviendo a la física de nuestro arquero, antes de enfrentar el viento o siquiera calcular la distancia, el individuo tiene que mirar hacia adentro. Fundamental. Y esto representa la primera fase del modelo, que abarca el paso 1, la conciencia. Luego el paso 2, propósito y metas. Y finalmente el paso 3, el diseño de futuro. Así es. Pero a ver, detengámonos en ese primer elemento. Iniciar un modelo de negocios hablando de conciencia rompe con todos los manuales tradicionales de negocios, ¿no? Por completo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Porque, o sea, ¿estamos hablando de una sesión de meditación para el fundador o a qué se refiere? No, no, en absoluto. Fíjate que la conciencia en este contexto es más bien una auditoría brutal y descarnada de la realidad. Ok, un golpe de realidad. Exacto. Significa que quien lidera el negocio debe sentarse y reconocer exactamente dónde está parado. Es admitir cosas difíciles. Por ejemplo, em, tengo un producto excelente, pero no tengo habilidades de venta. Oh, y esa duele. O, por ejemplo, el capital que tengo en este momento solo me alcanza para operar 3 meses más. Claro, quitarse la venda de los ojos. Totalmente. Es que la falta de conciencia es el asesino silencioso de las empresas. Fíjate que en la audiencia seguro muchos han visto o vivido esto. Muchos fundadores operan desde la negación absoluta. Uy, sí, bastante común. Ignoran sus debilidades operativas, esconden los problemas de flujo de caja bajo la alfombra y asumen, erróneamente, que la pura pasión va a ser suficiente para sostener toda la estructura. Y la pasión no paga las cuentas. Exacto. Ese paso fundacional exige destruir el ego para poder ver los recursos y las limitaciones reales. A ver, entonces, la conciencia es básicamente el diagnóstico médico antes de recetar cualquier tratamiento. Esa es la analogía perfecta, sí. Tengo que jugar al abogado del diablo por un momento aquí. Adelante, a ver. El modelo separa propósito y metas, que es el paso 2, del diseño de futuro, que es el 3. Y siendo muy honestos, no suenan exactamente a lo mismo. Ujú, entiendo por qué lo dices. Porque en la jerga corporativa normal, esta línea entre el propósito y la visión del futuro suele ser bastante, digamos, borrosa.
Es una confusión muy común, pero la distinción aquí es básicamente el corazón de la metodología. A ver, explícame eso. Si mantenemos la metáfora de la física de la que hablábamos, el propósito es el motor de combustión. Es esa energía cinética. Responde a una necesidad existencial, al por qué ese negocio merece existir en el mundo. Ya, la razón de ser. Ajá. Es ese fuego interno que permite a un líder, no sé, levantarse a las 4 de la mañana a resolver una crisis logística terrible cuando las cuentas bancarias están en rojo. Claro, lo que te mantiene vivo. Exacto. Sin embargo, el fuego por sí solo no tiene dirección, ¿cierto? Simplemente quema. Entiendo, y ahí es donde entra el diseño. Exactamente. El diseño de futuro es la arquitectura, es el cálculo preciso de la trayectoria de esa flecha. Ok, ya veo la diferencia. No es un sentimiento abstracto, son coordenadas exactas en un mapa. Es tomar ese propósito monumental y traducirlo en hitos medibles a 3, 5 y 10 años. O sea, ponerle números y fechas. Claro, como definir qué cuota de mercado se va a capturar, cuántos empleados habrá en la nómina, cuál va a ser la infraestructura física. Es, en resumen, el plano técnico de la visión. Queda clarísimo. El propósito es la razón por la que el arquero decide disparar en primer lugar, pero el diseño de futuro es el cálculo matemático del ángulo y la fuerza necesaria para llegar a la diana. Tal cual. Y si lo pensamos bien, salir a vender sin haber pasado por estos 3 elementos fundacionales es literalmente salir a disparar flechas en la más absoluta oscuridad. ¡Qué peligroso! Y es por eso que la inmensa mayoría de las empresas fracasan en sus primeros 24 meses. ¡Wow! No fracasan por falta de clientes, fracasan porque la flecha se disparó sin que el arquero supiera dónde estaba parado ni hacia dónde quería ir. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que se suelta la cuerda, pasamos de la mente del arquero a la realidad física de la flecha volando en el aire. Así es, salimos al mundo real. Y ahí entramos en la segunda gran fase del modelo, que es la realidad operativa. Para que una flecha sobreviva a la presión del viento sin partirse en dos, su cuerpo de madera debe ser extremadamente rígido, Ujú. recto y estar perfectamente calibrado. Esa madera, en el negocio, son los siguientes elementos: comprender los números, el manejo del tiempo y establecer los 4 marcos. Exacto. Es un choque de realidad bastante brusco, ¿no? Ujú. Pasar de soñar con el diseño del futuro en el paso 3 a sentarse a mirar hojas de cálculo en el 4. Uf, es el baño de agua fría más necesario en la vida de cualquier emprendedor. Me imagino. El modelo impone comprender los números antes que cualquier otra táctica operativa por una razón causal muy simple: ¿Cuál es? la viabilidad. Fíjate que muchos dueños de negocios confunden tener ingresos con tener rentabilidad. Uy, un error clásico. Entra dinero y ya celebran. Ven que el negocio es sano e ignoran por completo cosas como el costo de adquisición de clientes, los márgenes de contribución o el bendito punto de equilibrio. Claro. Y al final de mes no hay utilidades. Así es. Entender los números significa que el líder conoce las matemáticas exactas que hacen que la empresa sea sostenible a largo plazo. Y hay una lógica aplastante en conectar eso inmediatamente con el manejo del tiempo, que es el paso 5. Totalmente. Porque el tiempo, al final del día, es como la sombra del dinero. ¿Cómo se puede decidir en qué invertir las horas laborales si ni siquiera se sabe qué actividades generan un retorno real? Y esa es la trampa de la falsa productividad. ¿A qué te refieres? Pues a que un fundador puede pasar 14 horas al día trabajando, ¿no? Sintiéndose agotadísimo y súper productivo. Ajá. Pero si está invirtiendo ese tiempo en tareas operativas de bajo valor Como, no sé, responder correos básicos de atención al cliente. o empaquetar cajas él mismo en el almacén, en lugar de estar cerrando alianzas estratégicas, pues el negocio no va a crecer. Claro, Comprender los números, el paso anterior, dicta exactamente cómo se debe invertir el tiempo. es la gran diferencia entre estar ocupado y ser verdaderamente efectivo. Exacto. Ahora, la metodología introduce algo llamado los 4 marcos en el paso 6, justo después del tiempo y el dinero. ¿A qué se refiere exactamente un marco en este contexto operativo? Ujú. Porque la verdad, suena a algo muy teórico para una empresa que necesita estar facturando ya mismo. Sí, puede sonar teórico, pero los marcos son, en esencia, las barreras de contención. A ver, dame un ejemplo visual. Imagina un río muy caudaloso. El agua representa la energía de la empresa.
¿ok? El tiempo y el dinero que acabamos de auditar. Ok, lo tengo. Si ese río no tiene orillas profundas y firmes, el agua simplemente se desborda, inunda todo y pierde por completo su fuerza. Se vuelve un pantano. Exacto. Los marcos son esas orillas. Y estamos hablando de marcos legales, financieros, operativos y culturales. O sea, manuales y reglas. Sí, procesos documentados, límites de gasto claros, reglas de contratación, políticas de devoluciones, todo eso. Ya veo. Sin marcos, cada pequeña decisión es una negociación nueva. Cada problema requiere que intervenga el dueño, y el negocio vive en un estado de emergencia constante, apagando incendios. Es decir, si un cliente llega y pide un descuento, el empleado no tiene que pensar si se le da o no, o llamar al dueño. El marco financiero ya dictó las reglas de los márgenes permitidos desde antes. Precisamente, eso automatiza las decisiones. ¡Wow! La madera de la flecha se vuelve rígida justo porque estos marcos absorben toda la presión operativa del día a día. Fascinante. Y esto nos empuja a la tercera dimensión anatómica del modelo. A ver, Tenemos la cuerda tensa, tenemos el cuerpo de madera súper rígido, pero falta un componente aerodinámico crucial. las plumas. Exacto, las plumas estabilizadoras. Una flecha sin plumas en la parte trasera va a volar de manera errática, dando giros sobre sí misma hasta estrellarse horriblemente, sin importar cuánta fuerza le hayas puesto. Es física pura. Las plumas crean una fricción necesaria que estabiliza el vuelo. Y en este modelo de negocios, esas plumas son las personas. Es la cultura organizacional. Que es el factor humano. Y esto, claro, introduce el nivel más alto de complejidad en cualquier sistema. Así es, los seres humanos somos complejos. Y el modelo divide este bloque en 4 elementos específicos. Ujú. Formar un equipo ganador en el paso 7. Establecer acuerdos en el 8. Fomentar el accountability o la rendición de cuentas en el 9. Y finalmente el entrenamiento en el paso 10. Sí, esa es la secuencia. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo porque tengo que desafiar este orden lógico. Me genera bastante ruido. ¿Por qué? Porque a simple vista parece súper contraintuitivo. O sea, entra un nuevo empleado, forma parte de ese equipo ganador en el paso 7 y el entrenamiento técnico queda hasta el paso 10. Ujú. ¿Cómo se le puede exigir rendición de cuentas a alguien en el paso 9 si ni siquiera se le ha entrenado para hacer su trabajo? Suena que estamos configurando a la gente para el fracaso absoluto. Entiendo tu punto. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante. Y de hecho, revelan la mayor genialidad detrás de este diagrama secuencial. A ver, explícame, porque no lo veo. Pensemos en el comportamiento típico de una empresa tradicional, ¿ok? Ok, Contratan a una persona e inmediatamente invierten semanas y grandes sumas de capital en entrenarla. Le enseñan el uso del software corporativo, los manuales de venta, cómo operar la maquinaria. lo normal, ¿sí? Sí, lo normal. Y 6 meses después, descubren que esa persona llega tarde sistemáticamente, crea conflictos súper tóxicos con sus compañeros o simplemente se niega a asumir la responsabilidad de sus errores. Ay, sí. Y toda esa inversión en enseñarle el software o las técnicas de venta se fue directo a la basura. Exacto, a la basura, por un problema puramente de actitud. Claro, Lo que plantea la flecha del propósito es que el entrenamiento técnico no sirve de absolutamente nada si el disco duro humano no está formateado con la cultura correcta primero. wow. El disco duro humano. Me encanta eso. Por eso el líder debe empezar por los acuerdos, que es el paso 8. Y ojo, un acuerdo no es una regla impuesta unilateralmente de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es? Es una negociación de expectativas mutuas. Es sentarse y decir, yo espero de ti esta actitud y tú esperas de mí este nivel de respaldo. Ya. Una vez que las reglas del juego conductual están clarísimas, entonces se pasa a la accountability. Que es un término muy usado en el mundo corporativo hoy en día, pero a veces parece perder su significado, ¿no? No es simplemente entregar un reporte mensual de métricas y ya, ¿verdad? No para nada. En este modelo el accountability se define como una cultura de responsabilidad extrema. Responsabilidad extrema. Sí. Es un entorno donde el individuo entiende perfectamente que sus decisiones tienen consecuencias reales y no anda buscando excusas externas. O sea, nada de culpar al clima o al proveedor. Exacto. Es decir, por ejemplo, el proyecto se retrasó, fue mi responsabilidad por no prever la falta de inventario a tiempo y esta es la solución que propongo ahora mismo.
Se trata de adueñarse por completo del resultado. O sea, que primero se instala el sistema operativo, ¿no? Exacto. Los valores, la ética de trabajo y esa responsabilidad. Ujú. Y solo cuando esa base cultural es sólida e inquebrantable, entonces se descargan las aplicaciones técnicas, que vendría a ser el famoso entrenamiento. Es una excelente forma de visualizarlo, de verdad. Entrenar en habilidades duras a un equipo que carece de acuerdos previos o de un sentido de responsabilidad colectiva es simplemente amplificar su capacidad para cometer errores. Errores más caros, además. Exacto. Errores de una forma mucho más sofisticada y costosa para la empresa. Pero cuando la responsabilidad y los acuerdos van primero, ese entrenamiento cae en terreno súper fértil. Qué interesante. Y así, el equipo entero funciona como esas plumas estabilizadoras, manteniendo la empresa en su rumbo a pesar de todas las turbulencias que haya en el mercado. Evita años de frustraciones directivas, sin lugar a dudas. Totalmente. Ahora, habiendo superado todo esto, llegamos por fin a la punta de la flecha. El clímax. El momento del impacto. Porque todo este desgaste previo, auditar las emociones, enfrentar los números crudos, ponerle marcos operativos al caos y alinear a un equipo bajo una responsabilidad férrea, Ajá. todo eso tiene un solo propósito final: dar en el clavo. Y aquí emergen los últimos dos elementos de esta metodología. Así es. El paso 11 es el escalamiento. Y el último, la cima absoluta, es libertad y legado. El gran objetivo. Entonces, ¿qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas? Para mí, la mayor revelación de este análisis es la posición misma del escalamiento. Ah, sí. Sí, porque está escondido casi al final del proceso. Y si miramos el ecosistema emprendedor actual, el mandato parece ser siempre escalar, escalar y escalar desde el mismísimo día cero. Es cierto. La gente intenta multiplicar su negocio cuando apenas están intentando comprender sus números o sin tener ni un solo marco operativo establecido. Y es que el ecosistema actual sufre de una verdadera epidemia de escalamiento prematuro. Epidemia, tal cual. Sí, es una de las causas de mortalidad empresarial más recurrentes hoy en día. Multiplicar una operación que no está sistematizada no multiplica las ganancias, ¿Qué multiplica? solo multiplica el caos y de forma exponencial. Si un modelo de negocio tiene grietas operativas, abrirnos 5 sucursales nuevas solo hará que el edificio entero colapse bajo su propio peso. Tiene toda la lógica del mundo. Escalar requiere que la madera sea rígida y las plumas estén alineadas, si no, se rompe. Es chocar de frente contra la realidad. Es un recordatorio brutal de que el crecimiento sostenible simplemente no acepta atajos. Ninguno. Y por eso cuando existe un modelo tan metodológico y sobre todo tan comprobado como este, no se puede pasar por alto. Definitivamente no. Es un modelo que desarrolla verdaderos emprendedores visionarios. Exacto. De hecho, para quienes buscan no solo entender la teoría detrás de esta física de los negocios, sino implementarla de verdad en la trinchera del día a día, hay que mencionar algo importante. Sí, un recurso clave. Este modelo cobra una dimensión profundamente práctica en el audiolibro Dueño Imparable de Carlos Eduardo Sarmiento. Es una joya ese audiolibro. Es una herramienta indispensable para quienes nos escuchan y quieren ver cómo esta secuencia transforma a operadores que están agotadísimos en verdaderos líderes visionarios. Muestra el inmenso valor de abrazar el proceso paso a paso. Completamente de acuerdo. Es un recurso que ancla toda esta teoría en la ejecución diaria. Porque, y fíjate bien en esto, si nos detenemos en ese último paso, el de libertad y legado, Ajá. nos encontramos frente a una paradoja filosófica hermosísima en el mundo de los negocios. A ver, cuéntame de esa paradoja. Pensemos en el costo de todo este viaje. Un fundador se somete a una disciplina casi militar, ¿no? Se obliga a auditar hasta el último centavo, Sí. crea procesos que pueden parecer asfixiantes para algunos, establece acuerdos inquebrantables y exige una responsabilidad extrema. Básicamente, construye una prisión de sistemas hiperrígidos. Suena aterrador cuando lo pones así. ¿Pero para qué lo hace? Para obtener, irónicamente, la libertad absoluta. ¡Wow! La disciplina como el único puente real hacia la libertad. Exacto. Al final, la estructura es lo que te permite soltar las riendas, ¿no? Tal cual, porque cuando un negocio está sostenido por procesos clarísimos y un equipo con un altísimo grado de accountability, la operación ya no depende de la presencia física del fundador. Ni de su talento individual. Exacto.
El líder recupera su recurso más valioso, que es su tiempo, y es en ese espacio vacío de urgencias operativas, sin estar apagando incendios, donde realmente nace el legado. ¡Qué belleza! Un negocio que funciona sin su creador deja de ser una simple máquina transaccional. Se convierte en una institución, una que impacta a la sociedad, que da sustento a muchísimas familias y que sobre todo trasciende en el tiempo. ¡Qué manera de encapsular todo este viaje! O sea, empezamos en la más profunda introspección, enfrentando quiénes somos y qué recursos nos faltan realmente. Ujú. Pasamos por el doloroso proceso de entender nuestras finanzas crudas, gestionar nuestras horas y ponerle límites operativos a ese caos. El río caudaloso. Exacto. Luego, trajimos a otras personas a bordo, pero exigiéndoles compromiso moral y acuerdos antes de siquiera enseñarles a usar las herramientas del trabajo. Las plumas de la flecha. Sí. Y solo después de que esa maquinaria estuvo perfectamente calibrada y tensa, nos atrevimos a escalar el volumen para, eventualmente, poder dar un paso atrás y observar cómo la obra cobra vida propia. Así es. Es la promesa comprobada de transformar algo muy pequeño en algo verdaderamente monumental a través del orden implacable. Y fíjate que si observamos el cuadro completo con detenimiento, surge una capa adicional en este modelo. ¿Una capa más? Sí, algo que trasciende la simple hoja de cálculo. Piénsalo así. Si el primer elemento es la pura conciencia personal, el enfrentarse a uno mismo, Ajá. y el último elemento es el legado, la huella que se deja en el mundo cuando ya no somos indispensables, esto plantea una reflexión mayor para la audiencia. ¿Cuál sería? Es posible que la construcción de un negocio nunca trate realmente sobre vender un producto o un servicio en el mercado. Entonces, ¿de qué trata? Quizás, en el fondo, una empresa sea simplemente el espejo físico de la evolución humana y psicológica de su fundador. ¡Wow! Eso cambia absolutamente toda la perspectiva. ¿Verdad que sí? El negocio operando como una excusa tangible para obligar al fundador a convertirse en la persona capaz de sostener ese legado. Exactamente. ¡Qué pensamiento tan poderoso para masticar y reflexionar! Ha sido un recorrido extraordinario a través de la anatomía de esta flecha del propósito. Totalmente. Queda clarísimo que la maestría requiere la paciencia de tensar el arco antes de querer dominar el viento. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado a analizar esta metodología con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Y para quienes nos escuchan, no lo olviden, el aprendizaje profundo nunca se detiene. Hasta la próxima inmersión.